Éfeso, un lugar cargado de historia, donde cada rincón guarda relatos que han marcado el rumbo de la humanidad. Fue aquí donde decisiones clave tomaron forma, decisiones que trajeron consigo un cambio radical para el cristianismo. Entre los nombres que se han inmortalizado en las páginas de la historia, hay uno que rara vez resalta, un discípulo que, por mucho tiempo, ha vivido en las sombras de figuras más prominentes, como la de Pablo. Este discípulo se llama Timoteo y su historia ha quedado oculta, esperando el momento adecuado para salir a la luz. En medio de las bulliciosas calles de Éfeso, Timoteo camina rápidamente, aferrándose a un pergamino enrollado que lleva consigo. A primera vista, parece un simple documento, algo ordinario. Sin embargo, en su interior yace la clave de un secreto que, si se descubre, tiene el poder de transformar la historia cristiana tal y como la conocemos. El viento sopla fuerte, agitando su cabello y haciéndolo caminar con más prisa. Sus pasos, resonando en los angostos callejones de la ciudad, reflejan una tensión palpable, como si cada segundo estuviera impregnado de peligro inminente. ¿Qué es lo que Timoteo guarda en ese pergamino? ¿Por qué es tan crucial? Lo que él aún no comprende por completo es que este secreto que ha estado oculto por tanto tiempo tiene la capacidad de reescribir su propia identidad y la del cristianismo. En su mente un torbellino de preguntas comienza a formarse. La figura de su mentor, Pablo, parece seguirlo a cada paso, extendiendo una sombra imponente sobre él. Timoteo ha sido, durante años, el discípulo fiel, el que ha estado al lado de Pablo, pero siempre en la penumbra. Ha sido el compañero en la sombra, eclipsado por la enorme figura del apóstol. Sin embargo, hoy algo ha cambiado. Hoy, el peso que recae sobre sus hombros es distinto. No solo está en juego su destino, sino el futuro mismo de la fe cristiana. Lo que él decida hacer con el conocimiento que acaba de adquirir podría definir el rumbo de todo lo que está por venir. Antes de que Timoteo se convirtiera en el hombre clave que es en nuestra historia, es esencial retroceder en el tiempo y explorar los conflictos internos que definieron su carácter. Un conflicto que estuvo presente en su corazón desde el mismo momento de su nacimiento, una batalla silenciosa que lo acompañó durante toda su vida. Timoteo vino al mundo en Listra, una ciudad situada en la región de Asia Menor, un lugar donde los caminos del pasado y del presente se cruzaban de manera compleja. Desde su primer aliento, su vida estuvo influenciada por dos mundos que, aunque distintos, marcaron su destino de manera profunda. Por un lado, su madre, Eunice, que era judía, y su abuela, Lois, quienes con firmeza le enseñaron la fe en el único Dios, el Dios de Israel. Desde pequeño, Timoteo escuchaba las historias que narraban los antiguos relatos de los patriarcas, la vida de Moisés, las enseñanzas de los profetas, y todo ello se convertía en una base sólida para su esperanza y su devoción. La fe que le transmitieron estas mujeres lo llenó de fuerza espiritual, guiándolo con principios firmes que le daban dirección en los momentos de dificultad. Pero, por otro lado, estaba su padre, un hombre griego que representaba todo lo opuesto a ese mundo religioso. Su padre traía consigo la influencia de la cultura helénica, el pensamiento racional, el amor por el conocimiento y la educación filosófica. Aunque él nunca intentó imponer su visión del mundo sobre Timoteo, su modo de vida y sus enseñanzas sobre la importancia de la lógica, la reflexión y la búsqueda de la sabiduría hicieron mella en el joven. Esta combinación de dos mundos tan distintos, la fe judía de su madre y el racionalismo griego de su padre, provocó una lucha interna en Timoteo. En su corazón se libraba un combate constante entre la devoción hacia el Dios de sus antepasados y la fascinación por los principios filosóficos de la civilización griega.
A medida que crecía, su alma se encontraba atrapada entre estos dos polos. Un joven que sentía el llamado de la fe y al mismo tiempo la atracción por las ideas que desafiaban esas creencias. Esta dualidad sería el primer paso en la construcción del hombre que más tarde se enfrentaría a los grandes retos de su tiempo. Un hombre que, a pesar de las dificultades, lograría encontrar su camino en un mundo lleno de contradicciones y desafíos. A medida que Timoteo fue creciendo, la carga de esa dualidad se hacía cada vez más pesada sobre su corazón. Por un lado, sentía el impulso de seguir los pasos de su madre y su abuela, de entregarse por completo a la fe en el único Dios de Israel. Su alma encontraba consuelo en las tradiciones y enseñanzas de su linaje. Sin embargo, por otro lado, la fascinación por la filosofía griega y el pensamiento racional lo atraían con la misma fuerza. La razón, la lógica y la búsqueda del conocimiento lo llamaban a adentrarse en un mundo que parecía ofrecerle respuestas más tangibles y terrenales. La constante batalla entre estas dos influencias lo hacía cuestionarse profundamente sobre su verdadero propósito. ¿Debería abrazar por completo la fe de sus ancestros y seguir el camino espiritual que su madre y abuela habían marcado para él? ¿O por el contrario, debería unirse a los que rechazaban la fe y buscaban respuestas solo en el entendimiento humano, sin necesidad de la divinidad? Este conflicto interno se mantuvo presente en su vida durante su niñez y adolescencia, marcando su desarrollo emocional y espiritual. Timoteo no podía hallar la paz en su alma, pues las preguntas sobre su destino y su identidad lo atormentaban. Sin embargo, un giro inesperado estaba por ocurrir. Un encuentro que, sin que él lo supiera, cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Fue en ese momento, mientras Timoteo aún se debatía entre sus pensamientos y dudas, que un hombre llegó a Listra. Este hombre, conocido como Pablo, llegaba con un mensaje que resonaría de manera profunda en el corazón del joven. Pablo, quien había sido un feroz perseguidor de la fe cristiana antes de convertirse, ahora predicaba con pasión y fervor el Evangelio de Jesús. Las palabras de Pablo no eran solo un discurso lógico o una simple exposición de ideas humanas, sino un mensaje cargado de poder divino, algo más allá de la comprensión intelectual. Había una autoridad en sus palabras que no podía ser ignorada, algo que tocaba lo más profundo del alma de quienes lo escuchaban. Fue en este encuentro donde Timoteo comenzó a vislumbrar una nueva dirección, una que lo alejaría de la eterna lucha interna entre la razón y la fe, y lo llevaría hacia una comprensión más profunda de su propio ser y su destino. Timoteo, quien ya había escuchado hablar de los milagros realizados por este hombre, se sintió irresistiblemente atraído por el mensaje de Pablo. Había algo en sus palabras que tocaba las fibras más profundas de su ser, una chispa de esperanza que se encendió en su corazón, una esperanza que había estado buscando, aunque nunca antes había sido capaz de nombrarla. A medida que Pablo continuaba predicando, Timoteo se acercaba más, sintiendo que sus palabras no solo resonaban en su mente, sino también en su alma, como si finalmente hubiera encontrado algo que le ofrecía un propósito y un camino a seguir. En medio de la multitud, un día Pablo se detuvo, como si su mirada lo estuviera buscando entre los presentes. Fue un instante que pareció suspendido en el tiempo. Los ojos de Pablo se encontraron con los de Timoteo, y en ese breve momento pareció que todo a su alrededor desaparecía. Había una conexión profunda, como si Pablo hubiera sabido desde el primer momento que este joven, dividido entre dos mundos tan distintos, estaba destinado a algo mucho más grande de lo que él mismo podía comprender. Con una mirada llena de compasión y una determinación que transmitía confianza, Pablo le dijo: «Sígueme». Timoteo se detuvo.
su corazón comenzó a latir más rápido. La duda invadió su mente. Debería dejar atrás todo lo que conocía, su familia, su hogar, la vida que había construido en Listra. Debería seguir a un hombre que muchos consideraban un hereje, un hombre perseguido por las autoridades, un hombre que había renunciado a su antigua vida. La lucha interna de Timoteo se intensificó, pero en su interior, algo más fuerte que la duda comenzaba a tomar forma. Esa oportunidad que había estado esperando, aunque no supiera exactamente qué significaba, no podía ser ignorada. El llamado que sentía en su corazón era más fuerte que cualquier temor o inseguridad. Con un suspiro profundo y una determinación nacida de lo más profundo de su ser, Timoteo tomó una decisión. Sabía lo que tenía que hacer. Sin mirar atrás, decidió seguir a Pablo, sin entender completamente a dónde lo llevaría ese camino, pero confiando en que, al final, encontraría la respuesta a las preguntas que le habían atormentado durante toda su vida. Así comenzó su viaje, un viaje que lo transformaría de joven, dividido entre dos mundos, a un hombre que abrazaría un destino mucho mayor del que jamás había imaginado. Así comenzó el viaje de Timoteo, un viaje que no solo lo llevaría a recorrer diversas tierras y culturas, sino que también lo conduciría al corazón mismo de la fe cristiana, donde enfrentaría innumerables desafíos, persecuciones y la constante presencia de la duda. Un viaje que no solo pondría a prueba su fe, sino también su identidad, su propósito en este mundo. El tiempo transcurría rápidamente. Junto a Pablo, Timoteo cruzaba ciudades, pueblos y regiones, proclamando el mensaje del Evangelio. Sin embargo, no todo resultaba ser sencillo. La persecución contra los cristianos aumentaba sin cesar, y el temor y la incertidumbre se convirtieron en compañeros constantes en su andar. Aunque su fe crecía cada día con la experiencia y el testimonio de lo que vivía, las dudas seguían acechando su mente, recordándole que su camino no sería fácil ni libre de obstáculos. En un día particularmente largo, después de un extenso viaje, el grupo se detuvo en una pequeña aldea. Mientras Pablo se entregaba a la predicación con su usual fervor, Timoteo se quedó solo, apartado de la multitud, en silencio, meditando sobre lo que realmente significaba seguir los pasos de Cristo. A pesar de la admiración profunda que sentía por Pablo y la pasión que ardía en su corazón por la misión, un vacío inexplicable lo envolvía. La pregunta que lo atormentaba no dejaba de surgir en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que venía? ¿Su verdadero destino era ser un discípulo o había algo más grande, algo diferente que debía cumplir? A medida que su mente viajaba hacia su pasado, recordaba su hogar en Listra, la seguridad que le brindaba su familia, la vida tranquila que había dejado atrás. Pensaba en el amor incondicional de su madre y su abuela, en la fe que le habían transmitido con tanto sacrificio y dedicación. Todo aquello parecía ahora tan lejano, como si fuera un capítulo de una vida que ya no le pertenecía. Los recuerdos de su niñez, las historias de los patriarcas y la calidez de su hogar se desvanecían lentamente, dejando un sentimiento de desconcierto. Pero, a pesar de la distancia que sentía de todo lo que conocía, algo en su corazón le susurraba que no podía regresar. Había algo más grande que lo mantenía firme, algo que no podía explicar con palabras. Su lugar estaba allí, al lado de Pablo, en medio de la lucha por difundir el mensaje de Cristo. Aunque el camino fuera incierto y lleno de sacrificios, Timoteo sentía que no podía dar marcha atrás. La misión que había aceptado no solo estaba transformando el mundo a su alrededor, sino también a él mismo, día tras día. Y aunque las dudas lo acecharan, sabía que este era el destino que le había sido trazado. Con una decisión firme en su corazón, Timoteo se acercó a Pablo, quien lo observó con una mezcla de comprensión
y un leve destello de orgullo. «Estoy listo», le dijo Timoteo con determinación. «Seguiré adelante con esta misión, cueste lo que cueste». Fue un momento trascendental en su vida, un instante en el que finalmente aceptó por completo el peso de su destino, sabiendo que no había marcha atrás. A partir de ese momento, Timoteo se entregó por entero a la causa, sin reservas ni dudas. Pero lo que no imaginaba era que los desafíos que se presentarían ante él pondrían a prueba no solo su fe inquebrantable, sino también su valentía y su lealtad. La persecución contra los cristianos se intensificaba de manera alarmante. Junto a Pablo, Timoteo viajaba constantemente bajo la amenaza inminente de ser capturados, y la sensación de peligro acechaba cada uno de sus pasos. El miedo se había convertido en un compañero sombrío que siempre estaba presente, recordándoles que, en cualquier momento, su vida podría ser puesta en peligro. En una de las predicaciones, Timoteo fue testigo de algo que cambiaría su vida para siempre. Un cristiano, arrestado por su fe, fue ejecutado públicamente frente a una multitud. El estruendo del martillo golpeando el hierro, los gritos de la multitud y la desgarradora imagen del cuerpo sin vida del mártir quedaron grabados en su mente como una sombra que lo perseguiría por siempre. Fue un recordatorio brutal de la dureza de la realidad que enfrentaban y la crudeza de la lucha que los cristianos vivían cada día. Esa visión no dejó de atormentar a Timoteo. ¿Era esa la misma realidad que le esperaba a él? Mientras avanzaban en su viaje, un sentimiento de incertidumbre se apoderó de su corazón. Había visto a muchos cristianos sufrir por su fe. Había sido testigo de la crueldad de la persecución. Y aunque su propia fe jamás vaciló, la dureza de lo que veía a su alrededor comenzaba a calar hondo en su ser. Las dudas empezaban a aflorar de nuevo, mezclándose con la creciente sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma. Una noche, mientras buscaban refugio en una pequeña cueva, intentando resguardarse de las persecuciones que los acechaban, un hombre desconocido apareció de repente en el camino de Timoteo. Su presencia era inquietante, y con una mirada fría y una voz cargada de desafío, comenzó a cuestionarlo sobre su lealtad a Pablo y a la causa cristiana. Las palabras del extraño no eran meras preguntas, sino un ataque directo a su convicción. La confrontación lo sacudió profundamente, y Timoteo sintió cómo su fe y su determinación se veían desafiadas de manera inesperada. Frente a este nuevo desafío, su camino se tornaba más incierto que nunca. El desconocido, con una mirada penetrante, comenzó a hablarle a Timoteo sobre la creciente persecución, las traiciones dentro de los propios seguidores de Cristo, y sembró en su corazón las semillas de la duda. ¿Realmente sabes en lo que te estás metiendo?, le preguntó con una voz llena de desafío. ¿Sabes lo que les sucede a aquellos que siguen a Pablo? ¿Estás dispuesto a enfrentarlo? Cada palabra del hombre parecía calar profundamente en su alma, haciéndolo cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Timoteo, visiblemente inquieto y confundido, se retiró a un rincón apartado de la cueva, sumido en sus pensamientos más oscuros. La duda lo envolvía por completo. ¿Era Pablo realmente la guía que él pensaba? ¿Era este el camino correcto o había algo más oscuro al acecho? La voz del hombre resonaba en su mente y las preguntas lo atormentaban. Podía confiar plenamente en Pablo, en la causa por la que habían estado luchando. La semilla de la desconfianza que había sembrado el extraño crecía en su interior, y ahora Timoteo se encontraba solo, enfrentándose a esos temores sin tener a nadie a su lado para disiparlos. Pero, en medio de esa tormenta interna, algo en su corazón comenzó a calmarlo.
recordó las palabras sabias de su madre y su abuela, la fe inquebrantable que ellas le habían transmitido desde su infancia. Pensó en todo lo que había vivido al lado de Pablo, en los sacrificios que había hecho, en las luchas y en las victorias. La fe de Timoteo no se basaba simplemente en las palabras de un hombre, por sabias que fueran, sino en una verdad que había tocado lo más profundo de su ser. En ese momento de duda, Timoteo tomó una decisión clara: seguiría adelante. A pesar del miedo, a pesar de las inseguridades, sabía que su camino era el que debía seguir. Su fe era más fuerte que las sombras que lo rodeaban. Al día siguiente, mientras continuaban su viaje, Pablo y Timoteo llegaron a una ciudad donde la iglesia local los recibió con entusiasmo. Era un refugio temporal, una pausa que les ofrecía algo de alivio en medio de sus viajes arduos. Sin embargo, la paz que habían encontrado fue fugaz, pues las sombras del peligro seguían acechando. En el trasfondo de la comunidad cristiana se fraguaba una traición que Timoteo aún no podía percibir. Demas, uno de los miembros del grupo, comenzó a mostrar señales de desconfianza, de una inquietud que crecía a medida que avanzaba el tiempo. Se esparcieron rumores sobre él, insinuando que no compartía completamente la visión de Pablo, que sus propios intereses y temores lo alejaban lentamente de la causa cristiana. Una tarde, mientras descansaban en una modesta posada, un mensajero apareció con noticias aterradoras. El grupo de Pablo había sido delatado y la traición había llegado de dentro de sus filas. Demas, en un acto de desesperación y egoísmo, había revelado el paradero de los cristianos a las autoridades locales. Esta acción puso en grave peligro las vidas de todos los miembros del grupo, incluidos Pablo y Timoteo. La traición de Demas fue como una daga que atravesó el corazón de Timoteo. Había confiado en él como en un hermano, y esa confianza se desmoronó en un instante, dejando una herida profunda que sería difícil de sanar. La realidad de que incluso aquellos a quienes consideraba cercanos podían sucumbir a la tentación del miedo y la inseguridad le dejó una marca imborrable. La huida fue inevitable. El grupo de Pablo tuvo que abandonar la ciudad a toda prisa, dejando atrás a aquellos que no podían seguir el ritmo, algunos demasiado heridos o fatigados para continuar. Timoteo, con el alma cargada, caminaba al lado de Pablo, quien, al ver la tristeza y la preocupación reflejada en su rostro, le hablaba en voz baja, tratando de ofrecerle consuelo. Sin embargo, la tensión que pesaba sobre su corazón era inquebrantable, como si cada paso lo acercara más a una verdad que no deseaba aceptar. El peso de la traición seguía siendo insoportable. ¿En quién puedo confiar?, se preguntaba Timoteo una y otra vez. Si incluso los más cercanos a Pablo, aquellos a quienes considerábamos nuestros hermanos, pueden traicionarnos, ¿quién está realmente a salvo? La duda lo consumía por dentro, y aunque trataba de encontrar consuelo en las palabras de Pablo, la sensación de traición seguía acechando en su mente, oscureciendo todo lo que antes le había dado certeza. A pesar de todos sus miedos y las preguntas que se multiplicaban, Timoteo comprendió que su misión era más grande que cualquier traición personal. Había hecho un juramento a Dios, y esa promesa, esa fuerza interior, lo mantenía firme. Aunque las circunstancias lo empujaran hasta el límite de su resistencia, sabía que no podía rendirse. La causa era más grande que el dolor, que la desilusión o el temor. Esa convicción le dio fuerzas para seguir adelante, a pesar de los desafíos que se le presentaban. Los días pasaron rápidamente, pero la persecución contra los cristianos no hizo más que intensificarse. Finalmente, llegó el día que Timoteo temía. Pablo fue arrestado en Roma. La persecución contra la iglesia cristiana se había desatado con toda su furia. Timoteo,
quien había estado al lado de su mentor durante tantos años, se vio ahora completamente solo, enfrentando el desafío más grande de su vida. La ausencia de Pablo le pesaba profundamente y su mente estaba llena de incertidumbre. ¿Qué sería de la causa sin su líder? ¿Cómo podría continuar sin el hombre que lo había guiado y apoyado a lo largo de todo su viaje? El arresto de Pablo fue un golpe devastador para Timoteo. No solo era su mentor y amigo, sino también el líder de la causa que él había abrazado con tanto fervor y devoción. Ver cómo Pablo era llevado a las cárceles romanas, a la oscuridad de la prisión, fue un impacto brutal. Timoteo se quedó atrás, en medio de un mar de incertidumbre y desesperación, con la mente confundida y el corazón roto. La misión parecía estar más lejana que nunca y la responsabilidad de continuar la obra de Cristo recaía sobre sus hombros, un peso que parecía demasiado grande para llevarlo solo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, Timoteo sabía que debía seguir adelante, porque la fe no dependía de una sola persona, sino de la promesa que Dios le había hecho a todos los creyentes. Cada día que pasaba, las noticias sobre la brutal persecución contra los cristianos se volvían más alarmantes y escalofriantes. Los seguidores de Cristo eran capturados, torturados y ejecutados de formas cada vez más crueles y espantosas. Timoteo sentía el peso abrumador de la responsabilidad de continuar la misión sin Pablo, pero también experimentaba un profundo dolor por la separación de su mentor. La pregunta lo atormentaba sin cesar: ¿cómo podía seguir adelante sin él? ¿Era posible continuar esta obra tan vital sin el liderazgo de quien lo había guiado, formado y apoyado durante tantos años? Aunque su fe seguía siendo firme, el miedo comenzó a infiltrarse lentamente en sus pensamientos, alimentando una sensación de vulnerabilidad. Cada rincón, cada sombra en las calles desiertas parecía esconder una amenaza. El temor a ser descubierto y arrestado lo mantenía constantemente en alerta, viviendo cada momento con la sensación de que podía ser el siguiente en caer. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Timoteo sabía que no podía rendirse. Si Pablo había soportado tantas pruebas y sacrificios por la causa de Cristo, ¿cómo podría él, que había sido tocado tan profundamente por las enseñanzas de su mentor, abandonar la misión? ¿Cómo podría ceder ante el miedo cuando la causa era más grande que cualquier sufrimiento personal? En los momentos más oscuros de desesperación, Timoteo hizo un descubrimiento revelador. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo esencial. La misión de Cristo no dependía de un solo hombre, ni siquiera de Pablo. La verdad que Pablo predicó, la fe que compartían, trascendía a cualquier líder o figura humana. Esa verdad era más grande que cualquier persecución, más grande que cualquier obstáculo que pudiera enfrentarse, y aunque el camino sería infinitamente más difícil sin el consejo y la guía de su mentor, Timoteo comprendió que no podía abandonar la causa. La misión debía continuar, con o sin él. Un día, mientras Timoteo revisaba los pocos bienes que había logrado salvar en sus fugas, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Entre las páginas de un viejo libro, encontró un antiguo pergamino enrollado, cuidadosamente oculto. Era un pergamino que nunca había visto antes, un objeto que jamás hubiera esperado encontrar en medio del caos de su vida errante. Al desenvolverse con cautela, una sensación de inquietud lo invadió. Algo en su interior le decía que este hallazgo no era casual y que estaba a punto de descubrir algo que lo marcaría profundamente. Al leer las palabras escritas en el pergamino, Timoteo se dio cuenta de que, a primera vista, los mensajes parecían desconectados de su propia vida. Pero a medida que continuaba, una verdad impactante lo golpeó con fuerza. Las palabras revelaban un secreto sobre su origen, algo tan profundo que dejó a Timoteo sin aliento.
Su verdadero padre no era quien siempre pensó que era. El nombre de su padre estaba vinculado a una historia que Timoteo nunca habría imaginado. Una historia oscura que lo conectaba con eventos y personas que escapaban a su entendimiento. Este descubrimiento trastocó su visión de sí mismo, dejando al descubierto una realidad que cambiaría su vida de una manera irreversible. Las palabras del pergamino comenzaron a encajar con piezas dispersas de su vida que siempre habían permanecido en la oscuridad, sin explicación. ¿Cómo era posible que su padre, un hombre aparentemente común y corriente, estuviera vinculado con algo tan grande y misterioso? Las preguntas se multiplicaban sin cesar. ¿Qué significaba este secreto para él? ¿Cómo afectaría su vida? Y lo más perturbador de todo, ¿quién era realmente él, si todo lo que creía saber sobre su origen resultaba ser falso? Timoteo se sintió profundamente sacudido, como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Su identidad, todo lo que había considerado cierto sobre sí mismo, estaba siendo destruido pieza por pieza. A medida que leía una y otra vez las enigmáticas palabras del pergamino, un temor creciente se apoderaba de su corazón. Sabía que esta verdad, tan peligrosa como reveladora, si caía en manos equivocadas, no solo podría poner en peligro su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. El peso de esta revelación lo estaba aplastando y un creciente sentimiento de vulnerabilidad lo invadía. ¿Quién podía confiar en él ahora? ¿Qué implicaciones tendría este secreto para su misión, para la causa que había abrazado? El pasado que había dejado atrás, las enseñanzas de su madre y su abuela, todo lo que lo había formado, parecía ahora estar en la cuerda floja. Las historias que le habían contado sobre su linaje, su fe en el único Dios de Israel, se sentían distantes y vulnerables ante la nueva realidad que el pergamino le había revelado. Mientras más leía, más claro se volvía que su misión no solo era una lucha espiritual, sino también una batalla personal que debía enfrentar antes de continuar. Algo dentro de él le decía que este secreto sobre su origen estaba vinculado con su camino actual, que el viaje que había emprendido, lleno de sacrificios y fe, debía tomar un giro inesperado. La revelación sobre su linaje había dejado a Timoteo inquieto, pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. Al poco tiempo de descubrir el secreto sobre su padre y su conexión con eventos tan oscuros, un nuevo peligro comenzó a emerger. Alguien o algo estaba dispuesto a silenciar la verdad que él había desenterrado, a detener cualquier intento de exponer lo que se había revelado. El peligro que enfrentaba ahora no solo era externo, sino también interno, como si fuerzas ocultas estuvieran dispuestas a eliminar cualquier amenaza para que el pasado no saliera a la luz. Timoteo sabía que estaba siendo observado, que su vida estaba en juego de maneras que nunca imaginó. Y la verdad, que ahora parecía más un peso que una liberación, lo estaba empujando hacia una confrontación que ni él mismo podía prever. Una noche, mientras descansaba en una cueva apartada, intentando encontrar algo de paz en medio del caos que lo rodeaba, Timoteo escuchó pasos acercándose. En un principio, pensó que podría tratarse de un sonido sin importancia, una falsa alarma, pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo. Un grupo de hombres desconocidos se acercaba con una intención oscura y peligrosa. El miedo comenzó a apoderarse de él, y la sensación de peligro inmediato lo envolvió como una sombra. Timoteo comprendió que la persecución no solo venía de las autoridades romanas, sino también de aquellos que querían impedir que la verdad sobre su origen, esa verdad que él había descubierto, saliera a la luz. El silencio profundo de la cueva fue quebrado abruptamente por la voz de uno de los hombres. No dejes que el secreto salga a la luz. El destino de muchos está en juego.
dijo con tono grave y amenazante. Aunque Timoteo no comprendía completamente a qué se referían, algo en el tono de esas palabras le heló la sangre. Comprendió en ese instante que su vida y la verdad sobre su origen se habían convertido en una amenaza mucho mayor de lo que había imaginado. El pergamino que había encontrado, ese antiguo documento que parecía ser solo un misterio personal, no solo era importante para él, sino que representaba un peligro real para quienes querían mantener el control sobre la historia, sobre lo que se debía saber y lo que debía permanecer oculto. Con el corazón acelerado y la adrenalina invadiendo su cuerpo, Timoteo entendió que no tenía más opción que huir. El peso de la verdad lo acosaba, pero la amenaza de aquellos que querían destruirlo o callarlo lo obligaba a tomar decisiones terribles y rápidas. Con la ayuda de unos pocos seguidores leales que compartían su fe y su compromiso, se embarcó en una huida que lo llevaría a través de tierras desconocidas, en un movimiento constante y perpetuo. Cada día era un desafío, cada noche una lucha por permanecer en las sombras, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo que aquellos que lo perseguían pudieran alcanzarlo. La verdad había dejado de ser solo un conocimiento personal. Se había transformado en una carga, una que lo ponía en peligro y lo empujaba a tomar un camino incierto y peligroso. Pero la huida no sería sencilla. Cada paso que Timoteo daba lo acercaba más a la confrontación inevitable con su destino. Mientras se alejaba de la cueva, el sentimiento de que algo o alguien lo acechaba lo atormentaba sin descanso. No era solo la persecución romana lo que lo perseguía. Había algo más, algo mucho más oscuro y peligroso, que lo acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para atraparlo. Exhausto, herido y con el corazón acelerado, Timoteo se encontraba rodeado. Sus perseguidores lo habían acorralado en un pequeño campo, sin salida. Las sombras de la noche se cernían sobre él como una pesadilla interminable, cubriéndolo de una angustia que parecía no tener fin. Ya no había más caminos por los que escapar, no había refugio. Solo quedaba el presente, pesado y opresivo, como una losa que caía sobre su pecho. En ese instante de desesperación, Timoteo miró el pergamino que todavía guardaba consigo. Mientras lo sostenía, pensó en todo lo que lo había llevado hasta allí. Su infancia dividida entre dos mundos, el amor y la fe de su madre y su abuela, el encuentro con Pablo, las persecuciones, las traiciones, las huidas. Todo lo que había vivido, cada momento difícil, cada decisión tomada, lo había llevado hasta este punto. Estaba frente a un enfrentamiento final, un momento decisivo que no podría eludir. A medida que los pasos de sus enemigos se acercaban, Timoteo sintió una calma extraña. Comprendió algo fundamental que había estado eludiendo durante toda su huida. No podía escapar más, no solo de ellos, sino de su destino. Había sido llamado a algo mucho más grande que cualquier miedo o amenaza que pudiera enfrentar. La verdad sobre su origen, aunque peligrosa y aterradora, formaba parte de la misión que debía cumplir. No podía permitir que el miedo lo controlara más. Había llegado a la encrucijada final, donde no quedaba otro camino que enfrentarse a su destino, aceptar la verdad y seguir adelante, sin importar los sacrificios que le exigiera. En ese preciso momento, Timoteo hizo una elección. No huiría más. Dejaría que la verdad guiara sus pasos, sin importar los peligros que eso conllevaba. Rodeado por sus enemigos, sin escapatoria ni opción de huida, Timoteo se levantó con firmeza, mirando al frente con un rostro decidido. Sabía que no saldría de esa situación de la misma manera en que había llegado. Este era el momento crucial, la prueba final que había estado evitando. De alguna manera, debía enfrentar su destino, tanto el que había elegido por su fe como el que había heredado por su linaje, un destino que lo marcaba y lo llamaba con fuerza.
El viento comenzó a soplar con fuerza, arrastrando consigo las hojas secas que crujían bajo su pie. Ese sonido parecía ser una última advertencia, como si la naturaleza misma le hablara, presagiando lo que estaba por venir. A lo lejos, el sonido de sus perseguidores se intensificaba, acercándose implacablemente. Timoteo sabía en lo más profundo de su ser que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Las preguntas que lo atormentaban durante todo su viaje ya no podían esperar más. ¿Sería capaz de escapar o estaba finalmente listo para enfrentar todo lo que había estado evitando durante tanto tiempo? La historia de Timoteo, aunque llena de incertidumbres y sombras, también estaba marcada por una valentía inquebrantable y una fe profunda. Su lucha no se trataba solo de escapar o sobrevivir. Su misión, su llamado, era mucho más grande que eso, y lo que decidiera en ese momento no solo definiría su futuro, sino también el destino de la fe cristiana. En ese punto crítico, Timoteo entendió que sus acciones no solo afectaban su vida, sino que tenían un impacto en la historia que estaba forjando. La travesía de Timoteo es, en última instancia, un viaje de fe, identidad y destino. Atrapado entre dos mundos, marcado por la influencia transformadora de Pablo y perseguido por una verdad oculta, su vida es un reflejo de la lucha interna entre la certeza y la duda. Su historia nos recuerda que el camino de la fe nunca es sencillo. A menudo está lleno de sacrificios, dudas y momentos de oscuridad, y la verdad, aunque liberadora, puede ser un peso difícil de cargar. Sin embargo, el viaje de Timoteo también simboliza la perseverancia y la transformación, mostrando que incluso cuando nos enfrentamos a lo desconocido y al miedo, la fe puede guiarnos hacia un propósito mayor. ¿Podrá Timoteo encontrar finalmente su propósito y abrazar su destino? Su historia sigue siendo un símbolo de resistencia y crecimiento en la historia del cristianismo. Un testimonio de la fuerza interna que impulsa a aquellos que, como él, eligen seguir un camino de fe y valentía.